Buenas noches. A nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología y en virtud de los hechos que hemos estado viviendo, nos congratulamos con todas aquellas personas que después de la afectación han respondido con solidaridad, que han dado parte de su vida por momentos para apoyar en lo que sabemos hacer. El área médica, en su quehacer diario, en sus unidades hospitalarias, en brigadas de apoyo, en apoyo con víveres, apoyo con ese espíritu de humanismo y de hermandad que tenemos los mexicanos, que siempre nos damos por servir. Continuamos de pie, el Colegio Mexicano de Anestesiología continúa con acciones y seguimos al pendiente para servir a nuestros hermanos que han tenido desgracia. A partir de hoy tenemos un renacer y recordar que cada día es un renacer. Bien, a continuación tenemos una información relacionada con Secretaría de nuestro colegio. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la doctora Arisbe Rivera Ordóñez, que es la titular de la Secretaría, que no puede acompañarnos hoy, nada más les informaremos que la sesión del mes de septiembre, el tema fue fluidoterapia guiada por ecocardiografía, controversias, mitos y realidad, y los ponentes fueron la doctora Clara Luz Gutiérrez Porras y el doctor Sergio Zamora Gómez. Tuvimos 56 asistentes presenciales y 255 en forma virtual. Como dijo el doctor Jaime Vázquez, dadas las circunstancias ahora, esperemos que tengamos mucha audiencia virtual, ya que presencial, pues realmente somos pocos, pero para como otras ocasiones, ¿verdad? ¿Eso es todo? Gracias. A continuación, en la fase que sigue de tesorería, tenemos un pequeño recordatorio y ahora a cargo del doctor Miguel Sapien. Hola, muy buenas noches. A nombre de la doctora María de los Ángeles Corona Hernández, tesorera de este colegio, y la doctora Ana María Domínguez Torres, tesorero suplente, les informo que tenemos las cuotas vigentes hasta el día 15 de diciembre del año 2017 como cuota extraordinaria inicial 4.300. Esto les incluye la inscripción al curso y la inscripción al colegio, así como la anualidad del año en curso. Como cuota extraordinaria inicial anual 3.800 para quienes sí se encuentran inscritos, que incluye anualidad y curso del próximo año. Para los residentes continuamos con nuestra promoción, inscripción al colegio, anualidad y curso por 500 pesos. Y para nuestros colegiados que no se encuentren al corriente en sus cuotas, la cuota es de 4.500, que incluye cuotas atrasadas, anualidad y curso del próximo año. Para nuestros jubilados y pensionados está en 2.500, que incluye anualidad y curso del próximo año. Muchas gracias. Agradezco su presencia y bueno, vamos a continuar con la sesión mensual, hemorragia masiva en el perioperatorio, y bueno, nos acompañan pues 3 doctores con una trayectoria muy exitosa, y bueno, vamos a presentar primero el tema de hemorragia masiva en trauma, manejo convencional, a cargo del doctor Jesús Ojino Sosa García. Bueno, él es director del programa de guías de práctica clínica CENETEC de la Secretaría de Salud, es especialista en medicina crítica, medicina interna, médico adscrito de la unidad de terapia intensiva del Hospital de Médica Sur. Gracias, doctor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador por esta cordial invitación a compartir con ustedes conocimiento científico relacionado a lo que es la hemorragia masiva en el perioperatorio. Tenemos una agenda interesante para abordar este tema, sobre todo en las causas más frecuentes que se ven en la práctica clínica y obviamente que hay más evidencia en la literatura científica, que son 2 aspectos que más adelante los vamos a comentar. Así que vamos a dar inicio a lo que es esta sesión relacionada con la hemorragia masiva en el perioperatorio. La hemorragia
masiva es un tema importante que se presenta más de lo habitual. Y obviamente algo importante es detectar de manera temprana y oportuna todo lo relacionado a lo que es la hemorragia masiva. Ha habido tantos avances en lo que es el manejo de este tipo de pacientes que hemos pasado de hacer un manejo convencional hacia lo que es un manejo guiado en la transfusión de esta población. Por lo tanto, vamos a hablar aspectos relacionados a este punto, en qué situación estamos actualmente en nuestro país y hacia dónde deberíamos estar enfocando nuestros esfuerzos para una mejor atención de nuestros pacientes. Y obviamente no podemos dejar fuera lo que es los protocolos de transfusión masiva para la atención de esta población. Esos protocolos realmente son efectivos, realmente son seguros para poderlos implementar y obviamente van a variar dependiendo de cada institución, de los recursos con los que se cuenta, entre otros. Otro punto importante del manejo convencional de lo que es la hemorragia por trauma es la dosis, el tiempo y lo que es la relación de la sangre y sus componentes que vamos a transfundir en los pacientes que cursan con un problema de hemorragia y sobre todo cómo está demostrado que es más efectiva una intervención que otra. Y bueno, y al final haremos los puntos más importantes relacionados a lo que es esta plática. Definitivamente la hemorragia masiva es un problema frecuente, más de lo que habitualmente nosotros pensamos, de etiología diversa y un problema que comúnmente se presenta es que es infravalorada su importancia. De ahí que a veces nos tardamos en lo que es la detección, el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de pacientes. También por tal razón es una enfermedad o un padecimiento subdiagnosticado y sobre todo lo más importante es que tiene un gran impacto de morbilidad y mortalidad en nuestra población. Las causas son diversas, como pueden ver en la lámina, va desde los pacientes politraumatizados, la hemorragia periparto, el del perioperatorio en diferentes cirugías, principalmente las de tipo cardiovascular o las del sistema digestivo, y entre otras causas que pudieran condicionar la hemorragia en la población, en el perioperatorio. Sin embargo, lo más grave de esta situación, no solamente hablando de no hacer una detección oportuna, un diagnóstico temprano o un abordaje tal cual se requiere, es que existe una variabilidad en la práctica clínica en su manejo. Aunado a que la evidencia científica que existe, a pesar de ser abundante, la calidad de cada uno de estos artículos obviamente son baja, por lo tanto la toma de decisiones que nosotros tenemos que llevar a cabo, pues no se sustenta en artículos de alto rigor científico. De tal manera que resulta esencial capacitarnos en todo lo relacionado a lo que es la hemorragia en el paciente con trauma. Y pues no podemos avanzar sin saber exactamente cuál es la definición de hemorragia masiva. Existen en la literatura N cantidad de definiciones, algunas de ellas obviamente son más de tipo arbitrario y de escaso valor clínico, pero nos orientan qué es lo que está sucediendo con estos pacientes. La más aceptada es la pérdida sanguínea superior a 150 mililitros por minuto durante los primeros 10 minutos posterior a lo que es la lesión. Y esto equivale más o menos como a unos 1.500 mililitros de pérdida sanguínea. Aunado a esto, no podemos dejar fuera lo que es transfusión masiva, ya que siempre van casi de la mano una de la otra. Pero cuando hablamos de transfusión masiva, bueno, existen diferentes también definiciones en la literatura con respecto a la definición de lo que es transfusión masiva, algunas de ellas más aceptadas que otras. Sin embargo, para fines prácticos, la que más se utiliza es la relacionada a aquella transfusión de más de 10 unidades de concentrados eritrocitarios en 24 horas o algunos otros conceptos como pueden ver en la lámina. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de lo que es la hemorragia masiva? Y obviamente de ahí desglosamos cuáles serán los temas que vamos a abordar durante esta presentación. En el 40% de los casos, es decir, casi 1 de cada 2 pacientes que presentan con hemorragia masiva, la causa es el politrauma. Dentro de las otras causas está la cirugía cardiovascular, la hemorragia posparto, la hemorragia digestiva y la cirugía hepatobiliar, entre otras causas. De tal manera que para la plática del día de hoy vamos a abordar todo lo relacionado al manejo del paciente con politrauma, así como también lo que es la hemorragia
hemorragia obstétrica, que hoy por hoy es uno de los principales problemas que tenemos en salud pública y obviamente todavía le debemos a todas las mujeres una atención adecuada y disminuir la mortalidad en esta población. Y enfocándonos un poco ya a lo que es la hemorragia masiva en el paciente con trauma, ¿por qué es importante que nosotros sepamos todo esto? Si nos vamos a fines estadísticos, el trauma grave es un importante problema de salud pública a nivel mundial. Es una de las principales 10 causas de muerte en el mundo y en México no es la excepción. Por ejemplo, se han reportado hasta 5 millones de personas que han fallecido por esta causa y se predice que para el 2020 se espera un incremento a más de 8 millones de pacientes que mueren secundario a un politrauma y obviamente asociada a la hemorragia. Y vean cómo de las principales causas de muerte en el paciente con trauma, la hemorragia es la más importante. Pero ¿qué es lo relevante de ello? Que es potencialmente prevenible, es decir, que si nosotros detectamos a tiempo aquellos pacientes que tienen riesgo de padecer un sangrado, aquellos pacientes que los diagnosticamos y obviamente los tratamos a tiempo, obviamente el pronóstico cambia a que este paciente sobreviva o disminuyamos las complicaciones inherentes a lo que es la hemorragia y obviamente las otras complicaciones que se vienen per se. Ya decíamos que la principal complicación o causa de mortalidad en los pacientes con trauma es la hemorragia. Pero la hemorragia casi nunca viene sola. También se asocia frecuentemente a la presencia de coagulopatía. Veamos, 1 de cada 3 pacientes con hemorragia por trauma cursan con coagulopatía, es decir, se suma un factor más que incrementa el riesgo de muerte en esta población. Y obviamente la gravedad de esa coagulopatía está influenciada por diferentes factores, tanto ambientales como terapéuticos, y obviamente esto resulta de factores como la hipotermia, la dilución, la hipoperfusión y obviamente conlleva al consumo de los factores de la coagulación. Y otros aspectos importantes que tienen que ver ya más que nada con el entorno y con el paciente, pues obviamente la edad, el polimorfismo genético de los pacientes, las comorbilidades que se asocian, la inflamación, entre otros aspectos que tenemos que considerar al abordar este tipo de población. Como ven, el trauma es algo frecuente. La hemorragia es la principal causa de muerte en esta población y la coagulopatía asociada pues todavía es un factor más que debemos de sospechar y saber detectar y manejar en los pacientes. Pero ¿cómo abordar este tipo de pacientes que presentan hemorragia en el trauma? Pues, obviamente se han publicado diferentes documentos con base a la evidencia científica para determinar cuáles son los pasos a seguir en el abordaje de estos pacientes. En una búsqueda encontramos, por ejemplo, esta guía europea para el manejo de la hemorragia en el paciente y coagulopatía en el paciente con trauma. Es la versión más actual de las guías europeas publicada del año pasado, en la que a través de 6 pasos determina cuál es el abordaje que debemos de hacer en los pacientes con hemorragia y coagulopatía en trauma. En cuanto al primer paso, que es decir, en qué consiste la reanimación inicial y prevención de la hemorragia en los pacientes con lo que es hemorragia por trauma. Un punto importante y que creo que es lo que ha avanzado más es el tiempo. El tiempo en que el paciente sufre la lesión y recibe la atención para el control de la hemorragia. Si ven, reducir al mínimo el tiempo transcurrido entre la lesión y el control de la hemorragia ha demostrado que impacta de manera significativa en el pronóstico de estos pacientes y tiene un grado de recomendación, como pueden ver, muy alto. Otro de los puntos que también debemos de considerar en los pacientes es evitar en la medida de posible lo que es la hipoxemia. Todos los factores que pueden llevar a hipoperfusión tisular y que si progresan pueden llegar hasta falla orgánica múltiple es que nosotros tenemos que detectar y manejarlo oportunamente y evitar que se presente para que no haya este tipo de complicaciones, entre otros aspectos que debemos de considerar. Ya una vez que hacemos la fase de reanimación, obviamente, en los pacientes, viene lo que es el diagnóstico y cómo monitorear lo que es la hemorragia. Un punto importante y clave en los pacientes es evaluar la extensión de la hemorragia utilizando parámetros fisiológicos, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, sistólica, el índice de choque, entre otros factores, también los anatómicos, el mecanismo de la lesión y la respuesta del paciente, para que de una manera global nosotros podamos determinar si el paciente está en riesgo de presentar una hemorragia mayor.
Obviamente, otro de los puntos importantes es aplicar procedimientos de control de la hemorragia en el sitio, si es que es posible, pero algo que ha venido a evolucionar en lo que son las escalas de predicción para los pacientes que pueden llegar a desarrollar hemorragia, porque recordemos que los signos vitales convencionales, hablando de frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, habitualmente también son indicadores tardíos de hipoperfusión en el paciente, de tal manera que si nosotros hacemos la determinación de los niveles de lactato y o el déficit de base, esto estima y monitorea obviamente la extensión del sangrado y esto nos delimita qué tan grave es el estado de choque que puede llegar a tener nuestro paciente. Pero para ello existen pues diferentes escalas que nos permiten a nosotros evaluar no solamente la extensión, sino también la gravedad de la hemorragia en los pacientes con trauma. Ustedes ya conocerán la escala de clasificación de ATLS, una escala que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo y que tiene algunas ventajas, que es rápida, es accesible y sobre todo no requiere de parámetros de laboratorio, sino se basa prácticamente en parámetros clínicos para determinar, dependiendo de la pérdida de volumen, las características que tiene el paciente y el abordaje que éste va a requerir. Pero también para evaluar la gravedad de la hemorragia, pues obviamente el examen clínico es importante, pero también la aplicación de escalas de predicción como la escala TASH también se utiliza para evaluar la extensión y gravedad de la hemorragia en esta población. Pero bueno, parte del monitoreo de nuestros pacientes es evaluar lo que es la volemia. Si es un paciente que está bien reanimado o de qué manera lo debemos de reanimar idealmente. Obviamente existen diferentes variables, como ya les decía anteriormente, para determinar si el paciente tiene un adecuado estado de volumen. Actualmente, el estándar o el gold estándar para determinar si el paciente tiene un buen estado de volemia es el gasto cardíaco. Sin embargo, con el avance que ha habido en los métodos para el diagnóstico no invasivos o de mínima invasión, el uso de lo que es la variabilidad del volumen sistólico y la variabilidad de presión de pulso también se han sumado para determinar el estado de volemia de los pacientes. Algo importante que es cómo hacemos el diagnóstico si el paciente, aparte de la hemorragia, ya evaluamos la gravedad, ya evaluamos la extensión, pero ¿cómo vamos a evaluar si el paciente presenta o no coagulopatía? Obviamente el monitoreo de la coagulación es importante y los laboratorios convencionales que nosotros ya conocemos y como pueden ver, tiene un grado de recomendación alto, es decir, medir el TP, el INR, el TTPA, las plaquetas y el fibrinógeno nos va a permitir a nosotros determinar qué tipo de lesión o coagulopatía está presentando nuestro paciente. Sin embargo, en la actualidad se ha avanzado bastante en el uso de los métodos viscoelásticos para la determinación de la necesidad que requiere el paciente de transfusión y obviamente el tipo de componente que va a requerir este tipo de pacientes. Si pueden ver, el grado de recomendación comparado con los estudios de laboratorio convencionales no es tan alto, sin embargo ha ido ganando cada vez más territorio porque la evidencia científica en la cual sustentan su uso ha ido creciendo constantemente. Pero realmente los métodos viscoelásticos son útiles. Ya veíamos que el grado de recomendación de los laboratorios convencionales es un grado de recomendación muy alto. Pero ¿qué hay con base a lo que son los métodos viscoelásticos para la determinación si el paciente va a requerir algún tipo de estrategia de transfusión? Y vean cómo la tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional se utilizan efectivamente para guiar las estrategias de transfusión. De acuerdo a esta revisión sistemática en la cual se evaluó los beneficios y daños del manejo transfusional guiado por métodos viscoelásticos versus las pruebas estándar. Es decir, a pesar de que tiene un grado de recomendación moderadamente alto comparado con los convencionales, no lo es. Pero bueno, si comparamos uno con el otro, realmente ¿qué es mejor? Y aquí se evaluaron diferentes desenlaces y sobre todo el más importante es el relacionado a mortalidad. En esta revisión se incluyeron 17 estudios, casi 1.500 pacientes. En este caso era una población sometida a una cirugía cardíaca. ¿Y qué se encontró? En cuanto a lo que es mortalidad, en cuanto comparamos lo que son los métodos viscoelásticos versus los métodos de laboratorio, hay una disminución en la mortalidad del 48%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que realmente los métodos viscoelásticos sí nos ayudan a dirigir o guiar el manejo transfusional en nuestros pacientes y obviamente las complicaciones inherentes a cada una de estas se pueden evitar a través del uso de este tipo de métodos. Ahora, ha demostrado disminuir la mortalidad. Realmente
¿qué es la utilidad también que tiene en cuanto a la transfusión? Vean, en cuanto a los concentrados eritrocitarios también demostró que había una reducción estadísticamente significativa con el uso, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero es aproximadamente el 14% en cuanto a los concentrados eritrocitarios, es decir, se requieren menos concentrados eritrocitarios, así como también en cuanto a lo que es el plasma fresco congelado, demostró que había una reducción estadísticamente significativa del 43% en la utilización de este tipo de componentes sanguíneos. Y por último también en cuanto a las plaquetas, se demostró que hay una reducción más o menos como del 27% en la utilización. Entonces, como pueden ver, los métodos viscoelásticos nos orientan cuáles son las estrategias de transfusión que va a requerir el paciente, con un impacto importante en cuanto a mortalidad y la utilización de sangre y obviamente los principales componentes que fueron evaluados en esta revisión sistemática. Si hacemos una comparación entre un método y otro, pueden darse cuenta que si yo estuviera vendiendo los métodos viscoelásticos, me los compran. ¿Por qué? Porque si hacemos una comparación, por ejemplo, entre las pruebas de laboratorio estándar, en los cuales pues, hay una ausencia en monitoreo en tiempo real, pero con los métodos viscoelásticos hay una fácil utilización. ¿Y por qué? Porque se realiza a la cabecera del enfermo. Lo podemos hacer nosotros. No se requiere de una persona experta para llevarlo a cabo. Como podemos ver también, los métodos estándares tienen una incapacidad para identificar deficiencias de factores de la coagulación, a diferencia de que los métodos viscoelásticos nos emiten resultados numéricos y gráficos al instante y tienen la capacidad de detectar aquellas alteraciones de los factores de la coagulación, a diferencia de las pruebas estándar. Y vean cómo, en cuanto a las pruebas estándar, si el paciente cursa con hipotermia o algún otro trastorno, difícilmente nos puede dar de manera precisa las alteraciones. Y como pueden ver, los métodos viscoelásticos tienen la capacidad de detectar el efecto de anticoagulante, incluso en acidosis, en la hipo o en la hipertermia. Y otra de las características que ustedes pueden ver. Por lo que vemos, creo que los métodos viscoelásticos nos ofrecen gran ventaja, a diferencia de lo que son los métodos convencionales. Y obviamente el tercer paso es asegurar que el paciente tenga una oxigenación adecuada y obviamente de esto depende del tipo de volumen que nosotros vamos a utilizar para reanimar a esta población. Y obviamente el manejo de la temperatura. Ya vimos anteriormente cómo la hipo y la hipertermia puede alterar lo que son las pruebas y por ende tomar malas decisiones. Algo importante que se maneja en esta guía de práctica clínica es el concepto de hipotensión permisiva. Es decir, el manejo de los pacientes con hemorragia y obviamente secundario al trauma, se recomienda mantener una presión arterial sistólica entre 80 a 90 milímetros de mercurio hasta que se haya controlado la hemorragia. No en todos los pacientes, obviamente. En aquellos pacientes que cursan con traumatismo cráneoencefálico, se recomienda mantener una presión arterial media mayor de 80 milímetros de mercurio. Y otro punto importante, y es que habitualmente nosotros si vemos una hemorragia le pasamos cantidades de volumen importante. Lo que se recomienda es que en aquellos pacientes que aún no se tiene el control de la hemorragia y lo estamos reanimando, también utilizar estrategias de reemplazo de volumen de tipo restrictivo, es decir, hipotensión permisiva, manejo restrictivo de volumen hasta que obviamente corrijamos lo que es el sangrado. Y obviamente otros puntos importantes que también podemos llegar a utilizar es vasopresores o inotrópicos. ¿Y cómo realizar la reanimación con volumen de este tipo de población? Obviamente, actualmente lo que se recomienda con un grado de recomendación alto es el uso de soluciones cristaloides en caso de choque hemorrágico. Y obviamente, idealmente las soluciones isotónicas, evitar las hipotónicas, incluso hasta la solución Harman, y obviamente las glucosadas para el abordaje de esta población. Usar soluciones hipertónicas en poblaciones muy específicas, hablando de traumatismo cráneoencefálico, y sobre todo se sugiere restringir el uso de solución coloide debido a los efectos adversos en la coagulación. Si bien es cierto, la mayoría de los estudios se han realizado en pacientes con sepsis donde los coloides, sobre todo los hidroxetil estars, incrementan el riesgo de coagulopatía y de lesión renal. Población también con trauma, aunque el grado de recomendación es muy bajo, pero evitar en la medida de posible este tipo de coloides. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo al momento de transfundir a los pacientes? Porque también es importante que vayamos determinando qué metas vamos a alcanzar en el abordaje de esta población. Se recomienda en niveles de hemoglobina entre 7 a 9 gramos sobre decilitro, una media de 8. Habrá
poblaciones muy específicas, como los pacientes, obviamente, con trauma craneoencefálico, los pacientes cardiópatas o que están en una cirugía cardiovascular, en los que se recomienda una hemoglobina arriba de 9. Dicen arriba de 9, no se refieren a cuánto más a partir de ese punto, pero vean el grado de recomendación también es importante y sobre todo mantener el paciente en normotermia. Si un paciente entra a quirófano, casi siempre sale con hipotermia. Obviamente, si viene del escenario donde fue la lesión, llega con hipotermia. ¿Qué implicaciones tiene que el paciente esté en hipotermia? Que por cada grado que baje la temperatura, disminuye a un 10%, reduce la actividad de los factores de la coagulación. Por eso es importante que mantengamos eutérmicos a nuestros pacientes. Como pueden ver, paso por paso son algunos puntos que debemos nosotros tener muy presentes. El control de la hemorragia, no voy a ahondar mucho en ello, pero es la cirugía de control de daños en el paciente obviamente con choque hemorrágico y que se puede implementar sobre todo en aquellos pacientes que a pesar de las maniobras que ya hicimos siguen con sangrado, con lo que es coagulopatía, acidosis e hipotermia, en los que está ya considerada la cirugía de control de daños y vean un grado de recomendación alto. En cuanto al manejo inicial de la hemorragia y la coagulopatía, otro de los puntos claves del abordaje del paciente con hemorragia en trauma es lo siguiente. Se recomienda la administración precoz de sangre y sus componentes, ya sea plasma fresco, plaquetas, fibrinogen y la corrección de la hipovolemia. ¿Pero qué estrategia vamos a utilizar? Una vez que nosotros ya hayamos hecho los pasos anteriores y obviamente que detectamos que el paciente no solamente cursa con hemorragia, sino también con coagulopatía, bueno, hay diferentes documentos. Por ejemplo, hay un documento español del 2015 en el cual recomienda que la relación de administrar concentrador eritrocitario, plasma fresco y plaquetas es 1-1-1. Sin embargo, en las guías europeas del año pasado recomiendan la relación 1-1-2 con respecto a la sangre y sus componentes. Y como pueden ver, hay una diferencia entre una y otra. ¿Y por qué? Porque realmente la evidencia que existe no es tan contundente para definir si realmente esto es así. Sin embargo, en una revisión sistemática que se realizó y que vamos a ver más adelante, hace diferencia entre cada uno de ellos. Como les decía, la importancia de los protocolos de transfusión masiva. Ya detectamos a esos pacientes que están cursando con hemorragia y con coagulopatía. ¿Cuál es la finalidad de los protocolos de transfusión masiva? Obviamente nos permiten identificar al paciente con hemorragia masiva y obviamente el riesgo de que vaya a requerir una transfusión masiva y obviamente por las complicaciones per se de cada uno de ellos. Y para ello, pues es importante que existan estos protocolos, porque una vez que detectemos un paciente con hemorragia masiva y alto riesgo de transfusión masiva, debemos de activarlos. Y obviamente para eso vamos a utilizar escalas clínicas que nos permitan a nosotros determinar si el paciente está en riesgo o no, así como datos de laboratorio que ya veíamos, como la clasificación o el puntaje de este TASH que mencionamos anteriormente, con un punto de corte de 15, nos detecta hasta un 84% de aquellos pacientes que están en riesgo de transfusión masiva y con una especificidad del 78.4%. Es una sensibilidad y especificidad alta que nos permite a nosotros detectar esta población. Y también, si tenemos métodos viscoelásticos, una disminución en la firmeza del coágulo, también nos orienta a nosotros que este paciente está cursando con lo que es coagulopatía. En cuanto a los protocolos de transfusión masiva, los parámetros clínicos que más nos orientan a que el paciente puede llegar a cursar con, o a requerir más bien transfusión masiva son todos estos. Vean como el déficit de base mayor de 6, una hemoglobina menor de 11, un pH menor de 7.25, entre otros, que nos pueden a nosotros orientar a que este paciente pueda cursar, obviamente requerir, transfusión masiva. Pero también, ¿cuándo y por qué implementar los protocolos de transfusión masiva? Pero también tienen complicaciones por sí mismas. Obviamente, como decía anteriormente, el objetivo es predecir la necesidad de transfusión masiva, diagnosticar obviamente la fuente de sangrado y prepararse para la administración de sangre y sus componentes. Pero algo muy importante, que no existe un protocolo de transfusión masiva único.
que nosotros podemos adoptar e implementar en cualquier institución, sino que estos protocolos de transfusión masiva deberán adaptarse a cada institución dependiendo de las condiciones prehospitalarias, hospitalarias y la facilidad de comunicación entre los servicios, es decir, desde el servicio de cirugía, el servicio de laboratorio, quirófanos, etcétera, que todos los implicados en el abordaje de esta población. Pero lo más importante es evitar retrasos en la atención de estos pacientes. Y obviamente, digo, no se alcanza a visualizar adecuadamente, pero estos son todos los pasos que nosotros deberíamos de seguir para la implementación de un protocolo de transfusión masiva. Y obviamente, los protocolos de transfusión masiva per se no están libres de complicaciones al momento de su implementación. Podemos tener incluso mayor coagulopatía, también complicaciones relacionadas al tiempo de almacenamiento de la sangre y sus componentes, al riesgo de inmunosupresión e infecciones, el riesgo de hipotermia, entre otras complicaciones que se pueden llegar a presentar con los protocolos de transfusión masiva. A pesar de la gran importancia que tienen los protocolos de transfusión masiva, en la actualidad hay evidencia científica que ha evaluado si realmente son efectivos y seguros para su implementación. Por ejemplo, en esta revisión sistemática en la cual se evaluó si realmente los protocolos de transfusión masiva tienen un impacto en la mortalidad en los pacientes al implementarse. En este se evaluaron aproximadamente 1.500 pacientes, 8 estudios, y vean cómo la mortalidad antes de los protocolos de transfusión masiva era casi del 50%, es un 41% más o menos 13%. Pero como con la implementación de los protocolos de transfusión masiva, la mortalidad hay una reducción de 27%, pero no es estadísticamente significativa. Es decir, hay una tendencia, como lo podemos ver en el gráfico, pero la cual no es estadísticamente significativa. Sin embargo, si nosotros como clínicos podemos evaluar, decimos que la disminución de la mortalidad tiende a estar a favor de los protocolos de transfusión masiva, sin embargo, estadísticamente no es significativa. Y es aquí donde la expertise clínica de cada uno de ustedes es de gran importancia para definir si implementan o no un protocolo de transfusión masiva en la población. Otro punto importante es que en este tipo de protocolos la administración de cristaloides se ve reducida. Si nosotros comparamos los protocolos de transfusión masiva versus el manejo convencional, hay una reducción hasta de 5 litros en cuanto a la administración de cristaloides y obviamente evitar las complicaciones de per se de cada uno de ellos. Otros datos importantes con el uso de los protocolos de transfusión masiva es que disminuyen algunos estudios lo que son los días de estancia hospitalaria, no hay un impacto en los días de estancia en UCI, pero sí hay un impacto en la disminución de los días de ventilación mecánica y un ahorro considerable de los costos por la implementación de lo que son los protocolos de transfusión masiva. Ahora, como les decía anteriormente, ¿qué estrategia implementar? El 2015 nos decían 1-1-1, al 2016 1-1-2. Digo, hay una variabilidad en ello. Incluso está esta revisión sistemática y prácticamente está ya por publicarse, de hecho está en Impress, en la cual se evalúa cuál es la dosis óptima, el tiempo y la relación entre la sangre y sus productos en transfusión masiva. Y vean cómo lo que nosotros actualmente conocemos viene de estudios observacionales que el grado o la calidad que tienen de evidencia es muy baja, en los cuales se demostraba que la concentración 1-1-1 tenía un impacto importante en la mortalidad y obviamente en el uso de los componentes. Por lo tanto, se evaluó el efecto de la dosis, tiempo y relación de la sangre y sus componentes en este tipo de relación. Se dividieron diferentes desenlaces y dentro de ellos el más importante es el relacionado a lo que es mortalidad. Y si se pueden dar cuenta, comparando la estrategia 1-1-1 versus 1-1-2, no hay diferencia en la mortalidad. Por lo tanto, aquí lo podemos ver como no está a favor más del 1-1-2, aunque no es estadísticamente significativo. Y aquí vemos cómo incrementa el riesgo de muerte en un 26%, pero estadísticamente no es significativa, lo que nos apoya a la recomendación que emiten las guías europeas de utilizar la relación 1-1-2. De ahí que es importante que nosotros revisemos toda la información que existe al respecto de cada uno de ellos. Pero bueno, llevando esta secuencia de pasos para la reanimación del paciente con hemorragia en trauma, también una vez que se estabiliza, ¿qué es lo que sigue?
o cuáles son las metas, objetivos que nosotros vamos a tratar de alcanzar en esta población. Obviamente, utilizar medidas de reanimación a través de estrategias dirigidas por valor estándar de la coagulación o si se tienen de pruebas viscoelásticas. Es decir, ya una vez que el paciente sea reanimado o que se ha controlado la hemorragia, el manejo subsecuente debe ser siempre dirigido a lo que se va a manejar. Administrar plasma fresco para mantener el tiempo y el TTPA adecuadamente, como lo recomiendan. Administrar concentrados de fibrinógeno para mantener niveles adecuados y sobre todo cuando estén menos de estas cifras. Y sobre todo, mantener plaquetas arriba de 50,000, a excepción de los pacientes con trauma craneoencefálico, en los cuales se recomienda que esté arriba de 100,000 plaquetas. Hay otros expertos que, bueno, no se ponen de acuerdo, no dicen 50,000, no dicen 100,000, dicen 75,000. Vaya, ahí depende de cada quien y de la experiencia que vayan adquiriendo. Bueno, estos son los paquetes que realmente hemos venido viendo en el transcurso de la charla, cómo debe de ser la atención prehospitalaria, la atención hospitalaria y obviamente los paquetes para el manejo de la coagulación, que esto lo vamos a ver en la charla que sigue a continuación. Bueno, ¿qué podemos concluir con todo esto que hemos visto? Definitivamente, la detección temprana y el manejo oportuno de la hemorragia masiva impacta directamente en el pronóstico de los pacientes. Aquí el tiempo juega un rol importante. Entre más disminuyamos el tiempo entre la lesión y el abordaje de estos pacientes, mejor pronóstico van a tener. Obviamente el manejo guiado del paciente con hemorragia masiva no solo impacta en mortalidad, sino también en la utilización de la sangre y sus componentes. Y ya veíamos cómo también impacta significativamente en los días de estancia hospitalaria y sobre todo también en los costos. Los protocolos de transfusión masiva requieren obviamente una coordinación importante a nivel prehospitalario y hospitalario, así como también contar con el recurso humano y financiero para poder implementar este tipo de estrategias en alguna institución. Ya veíamos el desenlace de cuál utilizar, sin embargo, la evidencia sigue siendo todavía baja, por lo que se requieren mayores estudios para determinar cuál va a ser la mejor estrategia. Y sobre todo, ver la evolución clínica de los pacientes para determinar también en qué momento limitar el manejo, como está acá. Establecer metas del paciente con hemorragia masiva obviamente permite decidir en qué momento podemos seguir administrando concentrados eritrocitarios y obviamente los componentes sanguíneos, o en qué momento suspender el manejo convencional en la transfusión masiva y obviamente impactar de manera significativa en todos los pacientes que cursan con algún tipo de hemorragia y obviamente coagulopatía asociada a lo que es el trauma. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación a dar este tema que considero sumamente fascinante. Ahorita ya el doctor Ojino nos dio un resumen importantísimo de lo que es el manejo inicial de un paciente en un estado crítico ante un sangrado masivo, que yo creo que es fundamental. Algo que me gustaría puntualizar antes de empezar a desglosar lo que es el manejo farmacológico de un paciente con hemorragia masiva es la importancia de personalizar cada uno de los pacientes, porque aunque estamos hablando en términos globales de trauma, hay que recordar que desde el punto de vista estadístico a nivel internacional, los pacientes que reciben un traumatismo tienen ciertas condiciones, manejo de anticoagulantes, antiagregantes, etcétera, y esos son puntos muy importantes que tenemos que considerar al momento de manejar al paciente con hemorragia masiva, porque muchas veces ese es el factor por el que no podemos corregir el problema. Por eso es que es tan importante la personalización de cada uno de los pacientes, y como ya decía el doctor Ojino, solamente como para engancharme un poquito de su plática, el choque hemorrágico es una causa común de muerte en el paciente con trauma, que eso lo sabemos perfectamente, posiblemente sea la principal o de las principales causas. Y aquí también puntualizar que muchas veces, una vez controlado el sitio de hemorragia, digamos, mecánico, existen factores que condicionan una coagulopatía inducida por el mismo trauma que vamos a ver más adelante y la voy a puntualizar porque es muy importante esto para que nosotros podamos también entender el porqué del uso farmacológico de ciertos concentrados
y que tienen cierto impacto sobre la evolución de los pacientes en esas características. Y pues bueno, aquí también, por eso es importantísimo, algo que decía el doctor Rojino, que también quiero retomar aquí, durante todo el proceso de reanimación del paciente, es fundamental la monitorización, ya sea con pruebas globales de la coagulación o pruebas viscoescolásticas, que vamos a ver que incluso los estudios, sobre todo cuando hablamos de concentrados, ya sea de fibrinógeno, concentrados, concentrados complejos, de complejo protrombínico, etcétera, las pruebas viscoescolásticas han demostrado cierta ventaja contra las pruebas de coagulación. Sí es bien cierto que no en la mortalidad, pero sí digamos, en la utilización óptima de estos componentes, por eso es que es importante. Y si recuerdan, el doctor Gino puso un esquema de 3 pasos de manejo de los pacientes en hemorragia crítica, por ejemplo, el paciente prehospitalario, traslado y hospitalario. Pero lo que me gustaría recordar de ese cuadro es que la parte del manejo farmacológico se ubica en el hospital. Sin embargo, es importante considerar que una de las ventajas o de las principales ventajas de muchos de estos concentrados es que son fármacos que son fáciles de trasladar. Es mucho más fácil traer en la ambulancia un concentrado de fibrinógeno o 1 gramo de ácido tranexámico que traer un paquete de sangre o traer un pool de crioprecipitados. Entonces, esto les digo porque apenas hay pocos reportes, de hecho estuve buscando intencionadamente, pero hay pocos reportes del manejo de estos fármacos en el ámbito prehospitalario, pero sí están como empezando a desarrollarlos, a utilizarlos, claro, con sus ciertos cuidados, algunos requieren refrigeración, etcétera, pero puede ser una gran ventaja, sobre todo en el manejo de pacientes prehospitalarios. Incluso hay algunos estudios en pacientes militares en donde el uso del ácido tranexámico en este tipo de condiciones son muy importantes, sobre todo en el campo de batalla. Entonces, es por eso que es interesante evaluar todo esto. Y eso va un poquito relacionado a lo que dice la última línea de esta diapositiva. Se podrían clasificar la muerte en el paciente con trauma en 3 fases, el que es la fase inmediata, que es el paciente que muere con el trauma, las muertes tempranas, que son en las primeras 2-3 horas, que es el paciente en el traslado, en la identificación de los orígenes del mismo sangrado, y las muertes tardías. Y quiero hacer hincapié en esto porque creo que es muy importante regularmente nosotros que estamos en el ámbito hospitalario, es aquí donde nosotros actuamos y es en donde podemos salvar hasta el 80% de las muertes actuales por traumatismo y hemorragia masiva si pensamos en todo esto. Como les decía, me voy a detener un poquito en lo que es la coagulopatía inducida por el trauma. Realmente es algo muy complejo porque son muchos fenómenos actuando al mismo tiempo, pero es importante considerarlo que gran parte de los problemas a los que nosotros vamos a enfrentar después de haber controlado digamos, haber hecho la cirugía de control de daños, es precisamente a los problemas que se originan después inducidos por el mismo trauma. Realmente podríamos considerar como 4 aspectos fundamentales. Primero que nada hay un cambio en el origen o en la producción de trombina. Esto obviamente va a empezar un desbalance entre lo que es lo precoagulante y lo anticoagulante con tres puntos importantísimos, que es digamos, una alteración en la formación, en la fibrinolisis, una depresión por completa de fibrinógeno, que ese es uno de los factores que en los estudios que se han logrado realizar en pacientes politraumatizados llama mucho la atención que cuando hay una mayor depresión de fibrinógeno son los pacientes que están directamente relacionados con mayor mortalidad. Digamos que podría ser hasta un marcador temprano de mortalidad en un paciente con trauma y hemorragia y también una hiperfibrinolisis fulminante. Existen ciertos fenómenos paradójicos que voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, existen una coagulación intravascular diseminada, que es un fenómeno de trombosis anticoagulación que de hecho muchas veces da cierta complicación a la hora del manejo, ya que podemos ver que hay una trombosis microvascular, pero al mismo tiempo son pacientes que están con sangrado en capa, etcétera. Aquí las recomendaciones en cuanto se ven este tipo de fenómenos, lo importante es manejar el sangrado, porque la microtrombosis de alguna u otra manera puede dar tanto problema como podría ser el sangrado si no lo controlamos, tratando de manejar la coagulopatía. Y bueno, por último, la disfunción plaquetaria y algo que es muy importante que a veces no se menciona, que es la disfunción del glucocálix, que es esta capa que cubre el endotelio y la que se encarga precisamente de mantener permeable o darle una adecuada, evitar la permeabilidad capilar. Sin embargo, una vez que la proteína C se sobreactiva, que es como digamos el fenómeno desencadenante de todo esto, una sobreactivación de la proteína C,
también existe una disregulación del glucocálix y con esto un incremento de la permeabilidad y con esto muchísimo más sangrado. O sea, no tienes el problema de la coagulopatía por trauma y por eso es que este cuadro, aunque se ve lleno de cuadros, figuras y rayones, lo importante es ver precisamente la cantidad de fenómenos que se están presentando en un paciente con trauma. Y esto ya no estamos hablando de la lesión traumática, estamos hablando de lo que sucede dentro del vaso en el momento que un paciente tiene una lesión masiva o un trauma grave. Y aparte, todos los fenómenos que se han desarrollado desde que se identificó la coagulopatía por trauma de manera inicial, los fenómenos a los que estaba directamente relacionado era hipotermia, la acidosis metabólica, a la misma hemodilución y a los efectos anticoagulantes, pero se ha demostrado que precisamente esto, y a veces aunque esto esté controlado, sigue habiendo coagulopatía, y es precisamente por todos estos fenómenos que vemos aquí, en donde incluyo también la disfunción plaquetaria, que es un fenómeno importantísimo. Y a raíz de este tipo de factores es que también sí existe la controversia de en qué momento transfundir plaquetas o no, o de incluso si con cifras normales se deben transfundir plaquetas o no, ¿no? Que también son puntos todavía muy interesantes y es donde retomo el punto inicial, es donde tenemos que empezar a como a personalizar precisamente a cada uno de nuestros pacientes para saber en quiénes sí debemos transfundir y quién no, siempre teniendo objetivos muy claros. Y por último, aquí nada más para mencionar algo que es muy importante, que es precisamente las dos fases del daño endotelial. Aquí vemos perfectamente cómo existe un equilibrio increíble de la membrana capilar, y cuando ya tenemos un daño, digamos que el endotelio, todos estos fenómenos que vemos, la intención del endotelio es tratar de revertir el efecto, o sea, hay una hiperactivación de la proteína C, se pone hipercoagulable el paciente, todos los demás fenómenos tratan de revertirlo, pero en esta intención de revertirlo se agotan, se consumen factores de coagulación, más sangrado, entonces es un fenómeno de ciclo vicioso. Lo mismo pasa precisamente con el endotelio, se trata de reparar y lo que hace es incrementar la permeabilidad capilar, más sangrado, más daño endotelial. Por eso es que es muy importante mencionarlo. Y como podemos ver, existen posiblemente el consumo de fibrinógeno y la hiperfibrinolisis son los dos factores en los que nosotros podemos incidir para tratar de corregir un poco todo este fenómeno. Solamente quería comentar, el doctor Ojino nos mencionaba, y que yo creo que son las guías más o mejor descritas respecto a la hemorragia masiva o al manejo del paciente traumatizado, y manejan varios paquetes. Aquí solamente quiero hacer hincapié en dos cosas, que existen como el manejo inicial del sangrado y la coagulopatía, en donde vemos los agentes antifibrinolíticos, y luego vemos todo esto. Que es, aquí me llama mucho, cuando vi esto me llama mucho la atención, porque cuando pensamos en un paciente con hemorragia asociada a trauma, en todo esto tenemos que pensar, y todos son los factores que nosotros tenemos que ir tratando de corregir y resolviendo. Gran parte de esto el doctor Ojino ya lo dijo, y yo me voy a abocar ahorita a cada uno de los factores que podemos conseguir en concentrados, o que se considera terapia farmacológica como tal. Entonces, como les decía, el sangrado no controlado es la primera causa de muerte prevenible en trauma. Entonces, por eso es uno de los objetivos fundamentales de nuestro manejo, de nuestro abordaje. Nosotros podemos tener un manejo a base de concentrados de coagulación, de factores de coagulación, que vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuáles son las ventajas de estos concentrados? Vamos a ver ahorita, más adelante, que la evidencia sigue siendo bastante controversial al respecto del uso o no uso de ellos en cada uno de los escenarios, específicamente para trauma más, aunque afortunadamente hay mucha gente que se ha dedicado o ha invertido tiempo en precisamente tratar de evaluar cada uno de estos escenarios. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Número uno, que son disponibles fácilmente. Eso estamos hablando de cuestiones, el hospitales en donde podamos adquirir los concentrados. Yo sé que es difícil tal vez en el medio público conseguir concentrados, sin embargo, ya que me llama mucho la atención porque hay algún estudio en donde se dedicaron a estudiar la disponibilidad de los concentrados en el mundo, y encontraron que en países como Tanzania tienen de todo, y en países como Francia tienen algunos, dependiendo de las características de sus instituciones y de sus sistemas de aprobación de este tipo de fármacos. Pero ¿por qué me llamó la atención esto? Porque la mayoría de los estudios, o de los estudios en donde hablan de costo-efectividad, se dan cuenta que a veces es mucho más barato 4 gramos de fibrinógeno que un pool con 20 concentrados de crioprecipitados. Entonces es donde podríamos, la evaluación costo-efectividad tiende a ser incluso un poco más económico. El problema es como que falta todavía la difusión y la correcta utilización de ellos. Se pueden llevar fácilmente, y es a lo que les decía, y eso está muy enfocado sobre todo al ámbito prehospitalario.
Cuando me refiero son estandarizados es que una de las ventajas del concentrado de fibrinógeno, del ácido tranexámico, de los concentrados complejos protrombínicos es que sabemos perfectamente cuánto le estamos pasando de cada cosa y así nosotros podemos hacer nuestras evaluaciones regulares. A diferencia de que un pool de crioprecipitado sabemos que tiene cierta cantidad de fibrinógeno, entre cierta y cierta cantidad de fibrinógeno y nos puede dar cierto gramaje de fibrinógeno, pero no podemos saberlo a ciencia exacta. Entonces, en el caso de los concentrados o en el caso de los componentes sanguíneos, sí es dosis-respuesta. Aquí tendríamos una visión más directa, aunque bueno, siempre depende de la respuesta del paciente, pero podría ser otra de las ventajas. Y otra de las ventajas que estamos hablando precisamente de que el manejo del volumen en el paciente politraumatizado con hemorragia masiva tiene que ser muy cuidadoso, los concentrados nos dejan que en cantidad mínima de líquido podemos nosotros darle una gran cantidad de factores de coagulación. Y aquí pongo este cuadrito que lo puse precisamente porque este cuadrito es mi conclusión también, entonces la pongo aquí al principio para llevarlos de la mano al término de este tratamiento farmacológico, porque posiblemente son los 3 puntos que nosotros tenemos que considerar, de todo ese cuadro que yo les enseñé previamente, los 3 puntos que nosotros tenemos que tratar de controlar en un paciente con hemorragia masiva secundaria trauma es, primero, parar la hiperfibrinólisis, que para eso tenemos el ácido tranexámico y el ácido alfa aminocaproico que, aminocaproico que, aquí, curiosamente, no hay casi ningún estudio en donde nosotros, sobre todo en trauma, esté estudiado el aminocaproico. Entonces, la evidencia ahí sí podría ser, algunos estudios lo recomiendan como una opción viable, pero no existe mucha evidencia particular, que lo vamos a mencionar más adelante. Luego es tratar de mejorar la formación del coágulo, que eso es definitivamente con concentrado de fibrinógeno, que se recomienda 3 a 4 gramos, y luego mejorar la formación de trombina, que eso pues es el concentrado complejo protrombínico a estas dosis. Por eso les decía que esta es como la conclusión, porque al fin y al cabo lo que necesito que se lleven es esto, en un paciente con hemorragia en esta línea, hemorragia masiva y trauma, esta es la línea que nosotros tenemos que seguir en cuanto al tratamiento farmacológico, una vez que ya controlamos, corregimos y estamos evaluando constantemente todo lo que el doctor Ojino nos dijo previamente. Por eso es muy importante. Y les digo en esta línea porque precisamente, o básicamente nosotros tendríamos que seguir, no es conveniente ponerle primero concentrado complejo protrombínico si no has detenido la hiperfibrinólisis, ahora que si no tienen otra cosa puede ser efectiva, como vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito del ácido tranexámico. Posiblemente sea de los más estudiados en trauma y de los que mejor evidencia tienen y lo que está más indicado. La evidencia es muy consistente en cuanto que el ácido tranexámico sí mejora la sobrevida, disminuye la mortalidad, disminuye la cantidad de componentes sanguíneos a transfundir. Posiblemente de todo, esto es lo más con mayor evidencia que encontremos y podamos utilizar. Como podrían ser, el ácido tranexámico se pensó como trauma en virtud de que se empezó a utilizar en procedimientos quirúrgicos o en el perioperatorio y estuvo muy bien demostrado que disminuye la pérdida de sangre en procedimientos quirúrgicos, además del número de concentrados eritrocitarios. Muy estudiado en cirugía de ortopedia, con muy buena opción. Aquí vemos perfectamente cuál es el mecanismo de acción del ácido tranexámico. Se pega literal aquí a la unión de la fibrina y entonces nosotros evitamos que precisamente se persista este fenómeno de tener la fibrinólisis. Y como les decía, del ácido epsilon aminocaproico realmente la evidencia es muy baja, aunque es una opción. Digamos que podríamos como improvisar el uso de pero no es lo ideal. No avanza. Gracias. Entonces, específicamente el ácido tranexámico para trauma. Existen 3 estudios. Bueno, uno, la revisión de este mismo y luego existe otro, que son los más importantes con los que nosotros podemos considerar que el ácido tranexámico está indicado para el paciente con trauma en choque. Tenemos el CRASH 2, que es el estudio. Como pueden ver, fue un estudio bastante amplio, un estudio aleatorizado, controlado, 20.211 adultos, en donde la dosis es 1 gramo inmediato al trauma y luego una infusión de ese mismo gramo para 8 horas del ácido tranexámico. Llama la atención aquí que todas las causas, ¿me pueden regresar, por favor? Que todas las causas de muerte fueron reducidas en el grupo del ácido tranexámico en 1.5% y el riesgo de sangrado en 0.8%. Claro, esto con una sensibilidad, con una P significativa.
Aquí llama mucho la atención porque después se hizo una reevaluación de este mismo estudio del Crash 2 y lo que demostraron o lo que se identificó claramente o plenamente es que el ácido tranexámico es más efectivo entre más rápido lo utilicen. Por eso les decía que el ácido tranexámico, su área de oportunidad, digo que lo seguimos utilizando en el área de urgencias con muy buena evidencia y muy buenos resultados, pero su área de oportunidad posiblemente es el área prehospitalaria. Y sobre todo lo más importante, que es algo que tenemos que evaluar mucho, mucho, mucho con los concentrados de factores de coagulación, es evitar el riesgo de trombosis. Porque de alguna u otra manera todos los pacientes con trauma tienen, y por eso les digo, sobre todo los que utilicen concentrados, concentrado complejo protrombínico, ácido tranexámico, etcétera, hay que iniciar una anticoagulación pronta una vez que estén controlados todos los focos de hemorragia y una tromboprofilaxis es muy importante. Y si lo vemos incluso en las guías europeas de manejo, es como el último cuadrito, pero nunca hay que olvidarlo. Y bueno, pero una de las ventajas del ácido tranexámico es que es sumamente seguro. La que sigue, por favor. Y aquí vemos precisamente uno de los, un metaanálisis en donde, perdón, es el resultado del crash, en donde vemos perfectamente cómo sí tiene una ventaja clara sobre la hemorragia, haciendo una evaluación, perdón, sobre el tiempo, y demostró incluso, bueno, aquí llama la atención porque hubo un punto de discusión en donde decían que después de las 3 horas incluso incrementaba la mortalidad, pero quiero hacer, los mismos autores del Crash 2 y muchas revisiones posteriores hacen alusión a un mal análisis estadístico al momento de hacer esta parte. La verdad es que, siéndoles bien honesto, está un poco confuso cómo puede ser que después de las 3 horas incremente la mortalidad asociada a hemorragia. No está muy claro. Estuve revisando todas las discusiones al respecto y no son muy consistentes. Sin embargo, sí se hace la aclaración que el ácido tranexámico hay que usarlo lo más rápido que se pueda y concluyendo que si pasaron 4, 6, 8 horas y el paciente no requiere el ácido tranexámico, de preferencia no utilizarlo, o sea que no siga con un sangrado constante, no continuo. Por este detallito que les digo que es una revisión, una re-revisión del Crash 2, entonces queda ahí confuso, pero lo que sí queda claro y significativamente estadístico es que entre más temprano use el ácido tranexámico van a tener muy buenos resultados. Sí, por favor. Y bueno, aquí les decía, nada más es como es el análisis o la resumen de los 3 estudios que les comentaba, que es el subanálisis del Crash 2, que es en donde salieron estas conclusiones, y por último el Matters, que este es un estudio que se hizo sobre todo en militares, pero fue un estudio retrospectivo, por eso es que la evidencia le da poca relevancia, pero es importante porque de todos modos, digamos que de manera retrospectiva corrobora los análisis y los resultados del Crash 2 en cuanto al uso de componentes sanguíneos y la sobrevida de los pacientes. Se murieron menos a los que les pusieron ácido tranexámico de manera temprana. La que sigue, por favor. Como les decía, la segunda fase es precisamente mejorar o mantener la forma del coágulo. Y bueno, esto es bien sabido que el fibrinógeno es el sustrato principal en la formación de este coágulo. Al principio de la charla les comentaba que la hipofibrinogenemia era un predictor de mortalidad y que los pacientes contenían hasta menos de 1 gramo sobre litro de fibrinógeno. Las primeras 3 horas después del trauma tenía una mortalidad hasta del 90%. Y llama muchísimo la atención porque de todos los factores de coagulación que nosotros podamos identificar o evaluar durante un paciente con hemorragia masiva y trauma, este es el que mayor predictor de mortalidad tiene. Por eso es que también es importante siempre considerar la evolución o el manejo y la evolución y la respuesta a estos. Digamos que siempre debemos de tener niveles de fibrinógeno entre 1.5 a 2 gramos sobre litro como un objetivo terapéutico, que es lo que comentaba también el doctor Ojino, pero es sumamente importante. Ahora, ¿qué opciones tenemos para el manejo del fibrinógeno? La que sigue, por favor. Primero que nada, esta es una revisión Cochrane, en donde se valida el uso de fibrinógeno, digamos que del concentrado de fibrinógeno, que son concentrados que vienen en frascos de 1 gramo. Pero este estudio lo único que evalúa o que determina o que termina por recomendar es precisamente que el uso de fibrinógeno es seguro, es estable y que así eleva el fibrinógeno de acuerdo a lo que está establecido en las guías de manejo. Y a partir de ahí, de este estudio que se utilizaba para pacientes con sangrado en el perioperatorio igual, que es donde la mayoría de estos concentrados es donde se han estudiado, fue que se empezó a recomendar la administración de concentrado de fibrinógeno para pacientes con trauma, que de manera inicial se recomiendan 2 gramos y dependiendo de eso llevarlo hasta 4 o 6, que es lo que comentaba en mi cuadrito inicial. La que sigue, por favor. Aquí viene el problema.
¿Existe realmente una diferencia estadística en el uso de concentrado de fibrinógeno en cuanto a sobrevida de los pacientes con trauma y hemorragia? La verdad es que no, la evidencia científica no ha comprobado que dé una ventaja. Lo mismo que todos los concentrados previos, con todos los concentrados de factores de coagulación, sí demuestra es que necesitas menos sangre, menos plasma y menos críos una vez que los utilizas, que es más fácil de utilizar y que lo tienes en disposición, pero no ha demostrado una diferencia clara respecto a la evolución de los pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, esto es realmente lo que demuestra los cuadros. No quiero atarearlos con números, más bien lo que quiero es como demostrar que la evidencia sigue siendo un poco controversial al respecto. Sin embargo, las guías sí recomiendan el uso de concentrado de fibrinógenos por los factores que les comentaba previamente, que es que lo podemos utilizar fácilmente, que lo tenemos disponible y que muchas veces es más fácil conseguir 4 gramos de fibrinógeno que conseguir 20 concentrados de crioprecipitados, que son más o menos lo que se equipara. De hecho, algo que es bien común es que nosotros estamos acostumbrados a transfundir solamente un pool de 10 crioprecipitados, pero en un paciente con hemorragia traumática hay que transfundirle siempre 2 pools, o sea, 20, por lo menos 20 críos, para que nosotros podamos considerar que estamos recuperando el gramo por litro que necesitamos de fibrinógeno en ese paciente para darle estabilidad al coágulo. Eso es muy importante. Por eso muchas veces 4 frascos de fibrinógeno que los pasan en 5 minutos es mucho más sencillo. Y aquí quiero hacer también un detalle, una aclaración, que incluso los que hacen el concentrado de fibrinógeno hacen esa aclaración. A lo mejor el único problema que tiene el concentrado de fibrinógeno que es, valga la redundancia, concentrado de fibrinógeno puro, y el pool de crioprecipitados tiene factor 3 y factor de von Willebrand. Entonces muchas veces la necesidad de estos factores nos pueden confundir y por eso a veces se prefiere antes o después o durante el proceso de reanimación siempre tratar de utilizar aunque sea un pool de crioprecipitados aunque tengan fibrinógeno, por estos dos factores que muchas veces dan estabilidad también al coágulo. Entonces por eso es importante, o a la adhesión plaquetaria en el caso del factor de von Willebrand, por eso es que es importante. Ahora, por último, es mejorar la formación de trombina, y pues para eso tendrán los concentrados de complejo protrombínico que se comparan con el plasma fresco congelado, digamos en nuestra reanimación del paciente con sangre. ¿Cuáles son las ventajas de los concentrados de complejo protrombínico? Como les decía, que tiene cantidades exactas de factores de coagulación, regularmente tienen 2, 7, 9, 10 proteínas C y S, hay de dos tipos, el digamos no activado y el activado. Para los pacientes con trauma, y eso es muy importante, porque eso es algo que pocas veces se menciona, para los pacientes con trauma hay que utilizar el no activado de preferencia, porque sí hay muchos estudios que han demostrado que con el concentrado de complejo protrombínico activado el riesgo de trombosis es mayor a corto plazo, y muchas veces eso es cierto, así puede dar ciertas complicaciones, que no es que haya un estudio que haya demostrado que se mueren más, pero sí hay más trombosis. Entonces hay que, si de por sí, de todos los que les he mencionado, los concentrados de complejo protrombínico son los que están más relacionados a trombosis, por eso hay que ser muy cuidadosos incluso con las indicaciones de que no debe de pasar en menos de 10 minutos, detallitos que vienen en las características de los farmacéuticos, pero es muy importante. Entonces, de preferencia en trauma, utilizar el no activado. Y bueno, este artículo lo menciono porque aquí sí demuestran que la utilización racional de los concentrados de complejo protrombínico guiados por tromboelastometría tiene muchas ventajas sobre el uso de plasma fresco congelado, sobre todo en cuanto no a mortalidad, pero sí siguen tomando esta variable de mejoría en donde utilizas menos concentrados o menos hemocomponentes comparado con los pacientes que no estás utilizando concentrados de coagulación, perdón, en este caso el concentrado complejo protrombínico. Este es un cuadrito muy explicativo en donde lo que me gusta precisamente es que son todas las marcas comerciales que tenemos actualmente de concentrado de complejo protrombínico y cuáles son, digamos, sus diferencias en cuanto a la cantidad de factores de coagulación, la cantidad de proteínas C y S, la cantidad de trombina, etcétera. Y bueno, incluso de la manera en la que son eliminados y realizados, por lo cual es sumamente importante, sobre todo para la que tengan en consideración. La verdad es que no hay diferencia en ninguno, el que utilicen es exactamente lo mismo. Como les decía, y a lo mejor aquí me voy a ir un poquito más puntual sobre cuando hablamos de las características particulares de cada paciente con hemorragia y con trauma. El concentrado complejo protrombínico tiene su indicación 1A en los pacientes que están anticoagulados con antagonistas de la vitamina K.
ahí es donde se ha demostrado que tienen, de hecho, es en lo único que yo les podría decir que es mejor el concentrado de complejo protrombínico que el plasma fresco congelado, por volumen y por respuesta y por todo. Responden más rápido, les va mejor, dejan de sangrar, llegas a objetivos, un paciente con INR de 8 por warfarina, lo llevas más rápido al INR óptimo, sin riesgo de trombosis, aunque sean valvulópatas, ¿no? Por eso es importante. Como les decía, pues sí existe incremento de riesgo de trombosis arterial y venosa, todos los concentrados complejos protrombínicos es igual, pero aquí les hago el hincapié porque siempre hay que pensar en el concentrado complejo protrombínico, incluso antes del algoritmo, si el paciente viene traumatizado y tiene el antecedente de utilizar warfarina o acenocumarina, por eso es muy importante considerarlo. Y aquí es donde les comentaba yo que hay como que empezar a puntualizar y especializar la necesidad de los pacientes. Ahora que también hay pacientes que tienen ya están anticoagulados con estos nuevos anticoagulantes orales, que son más directos, pero desafortunadamente tenemos la desventaja de que no existe todavía como una apertura clara a los antídotos, que apenas existe el antídoto para dabigatran. Entonces, ¿qué hacer en caso de un paciente con hemorragia y con trauma y que aparte estaba tomando apixaban? Bueno, de manera inicial tenemos que utilizar ácido tranexámico como la opción número 1, al igual que en el algoritmo del paciente con trauma, e inmediatamente después el concentrado de complejo protrombínico. ¿Cuál es la evidencia de esto? Ninguna. Hay solamente reportes de casos en donde la respuesta parece ser que ha sido buena y es de donde se basan incluso las guías para recomendarlo de esta manera. Incluso encontré por un artículo que se dedicó a pensar en este tipo de pacientes, desafortunadamente no se ve claramente, pero aquí nos hablan de 3 aspectos. Un paciente con sangrado, traumático o no traumático incluso, que está utilizando nuevos anticoagulantes orales, cuál es más o menos el algoritmo de decisión que tenemos que hacer. Y pues aquí nos vemos me enfoco a la parte en donde está incluso peligrando la vida del paciente, en donde tenemos que seguir estos 3 pasos que les decía: ácido tranexámico, concentrado de complejo protrombínico, y bueno, y si el paciente estaba tomando dabigatran, hay que utilizar su anticuerpo monoclonal específico como antídoto, ¿no? Que bueno, que esperemos que sean los menos siempre, porque sí son complicados estos pacientes. Ahora, dentro de las guías de manejo del paciente con hemorragia, dentro de parte del manejo farmacológico, también se habla un poco de la desmopresina. Aquí quiero ser muy claro, la desmopresina de primera línea no está indicada. De hecho, no se debería de considerar, salvo que sepan que el paciente tiene enfermedad congénita de von Willebrand, que ahí sí es indicación, no hay que dárselo porque es necesario. ¿Qué hace la desmopresina? La desmopresina lo que hace es que, junto con un factor que se llama ADAMS13, incrementa la adhesión plaquetaria. Entonces esto nos lleva a qué otro tipo de pacientes podríamos recomendar el uso de desmopresina. Un paciente con hemorragia traumática, con antiagregantes plaquetarios, ya sea aspirina, clopidogrel o plasugrel, y que no deja de sangrar. Aparte de todo lo que ya platicamos, entonces sí podemos utilizar la desmopresina como una opción. A esta dosis 0.3 microgramos por kilo en una infusión para 30 minutos, dosis única. Eso es muy importante porque hay pacientes, de hecho, esto a lo mejor se asocia un poquito más con traumatismo craneoencefálico, el paciente con hemorragia intracraneana que tiene uso de aspirina o, como les decía, antiagregantes, y se empezó a estudiar la necesidad de desmopresina o incluso la transfusión plaquetaria con cifras plaquetarias normales. Pero digamos que aquí es donde podría ser como la mejor opción. Ahora, hay un par de estudios que demostraron que la desmopresina puede ser una opción para mejorar la adhesión plaquetaria y la coagulación en los pacientes que están con hipotermia y acidosis. El paciente con hipotermia y acidosis que no responde a nada, una excelente opción es la desmopresina como una manera de rescate, pues, pero realmente no es que haya una indicación clara o algo que tenga mucho peso o evidencia. Ahora, por último, el factor 7A. El factor 7A, posiblemente de los concentrados de los complejos de coagulación, es el que se empezó a utilizar muchísimo antes, porque fue el primero. Alguien dijo, paciente con hemorragia traumática que no responde a nada, vamos a darle factor 7A. El factor 7A de todos es el más caro, por un lado. Y por otro lado, solamente tenía indicación de la hemofilia congénita A o B. Y otra de las ventajas del factor 7A es que sí tiene como más oportunidad de antagonizar efectos de algunos anticoagulantes, sobre todo de los nuevos. Por eso es que puede ser una opción que siempre tenemos que considerar. En este estudio que vemos aquí, que es precisamente un estudio, así se llama el estudio control, aquí lo único que quiero demostrar es que la única ventaja en los pacientes con trauma, hemorragia traumática manejados placebo versus factor 7, la única diferencia fue que disminuyeron el uso de concentrados de hemocomponentes. Pero no, mejor, de hecho la sobrevida es exactamente igual.
Entonces, realmente no hay ninguna diferencia. Es por eso que muchas de las guías actuales no lo recomiendan para nada. Solamente lo recomiendan como última línea en caso de una hemorragia masiva que no ha respondido a todo lo demás. Pueden utilizar el factor 7 como una opción de rescate, pero realmente hay que tener cuidado. Y aquí nada más, este es un artículo muy curioso porque es muchísimos menos pacientes, al contrario, son aproximadamente 112 pacientes y aquí lo único que dicen es que sí sirve el factor de 7 y que disminuye la mortalidad y que es magnífico, pero debe de cumplir forzosamente estos criterios para que nosotros tengamos una seguridad de que va a servir el factor 7, que tenga hemoglobina arriba de 8, que el fibrinógeno esté arriba de 1 gramo por litro, que tenga plaquetas arriba de 50.000, pH normal, temperatura normal, o sea, como que en estos 5 puntos o tomando estos 6 puntos del paciente que sí los esté cumpliendo, entonces el factor 7 puede funcionar y funciona magnífico, maravilloso. Si no los tiene, es probable que no funcione, entonces mejor no usarlo. Es controversial, pero bueno, siempre es importante tomar en consideración porque incluso en algunos lugares, porque unas guías sí los recomiendan y otros no, es precisamente por estas confusiones. Y por último, este es el único artículo en donde comparan el uso de puros hemocomponentes contra el uso de puros concentrados, concentrados de factores de coagulación. Y pues digamos que desde el punto de vista general es mejor utilizar concentrados de factores de coagulación que seguir utilizando puros hemocomponentes. Le dan mucho más peso, sobre todo obviamente no estoy hablando de concentrados citrostarios y quiero hacer la aclaración, me refiero específicamente a plasma fresco congelado y crioprecipitados, porque bueno, el concentrado citrostario es otra cosa, entonces me refiero particularmente a esos componentes, que es mucho mejor utilizar el concentrado de fibrinógeno y utilizar los concentrados de complejo protrombínico que utilizar más plasma fresco congelado o más crioprecipitados dentro de la reanimación del paciente con hemorragia. Es el único, digo, es un artículo de pocos pacientes, pero es el único que de hecho es de este año en donde se pudieron comparar de manera dirigida ambos grupos. Y pues por último, como les decía, mi conclusión es exactamente esto, porque esto es lo que está demostrado en la escala del paciente, en el manejo farmacológico del paciente con hemorragia masiva. Ácido tranexámico, después fibrinógeno y si es necesario los concentrados de complejo protrombínico. Importantísimo siempre adaptarse al estado clínico del paciente en un evento de sangrado, muy importante porque las pruebas viscoescolásticas, las pruebas de coagulación, el estado clínico del paciente, los antecedentes, todo nos va a dar la razón o nos va a dar la opción de lo que nosotros podemos utilizar para controlar su sangrado desde el punto de vista farmacológico. Y pues siempre utilizar los concentrados de coagulación, yo los invito a que pues, los utilicen, realmente no pasa nada. Yo creo que son una excelente opción, sobre todo en el ámbito, como les decía, prehospitalario, perioperatorio, etcétera. Es mucho más fácil tener un frasco de fibrinógeno ahí en la máquina o no sé cómo, ahí en el quirófano, que estar esperando que del banco de sangre te traigan el pool de críos o lo que sea. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Flores. A continuación vamos a tocar el tema de hemorragia obstétrica a cargo del doctor Carlos Alberto Peña Pérez. Bueno, él es especialista en medicina interna, también especialista en medicina crítica, jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital General Naval de Alta Especialidad. De igual manera, médico adscrito de la unidad de terapia intensiva del Hospital de Médica. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos ustedes. Un agradecimiento al doctor Ojino Sosa por la atenta invitación a participar con ustedes en uno de los temas que realmente ha sido motivo de nuestro interés. Desafortunadamente, la hemorragia crítica sigue siendo un factor importante de alta mortalidad y morbilidad en los pacientes, no de manera exclusiva en el trauma, quizás es una de las entidades que más se ha estudiado y a partir de ello es que nos ha permitido conocer la fisiopatogenia en otros entornos. Mucho de lo que nosotros hemos aprendido en cuanto a la fisiopatogenia de coagulopatía asociada al trauma y hemorragia crítica asociada a la misma, nos ha permitido traspolar gran parte de la terapéutica que, como aquí a continuación vamos a observar, ha sido factible de poderla implementar, aunque hacemos la aclaración, mucho de lo que se utiliza de manera farmacológica sigue siendo indicación fuera de prescripción del fabricante.
Sin embargo, los resultados que se han obtenido, como ustedes van a tener oportunidad de observar, han sido muy gratificantes y sí hemos logrado reducir de manera significativa la morbilidad y lo que más nos interesa, la mortalidad de estas pacientes. Hablando del escenario de la hemorragia obstétrica, que esto es uno de los principales temas en casi todos los foros cuando estamos hablando de hemorragia o manejo perioperatorio y que sin lugar a dudas sigue siendo uno de los principales indicadores de desarrollo en todos los países. ¿Por qué es muy importante hablar de hemorragia obstétrica? Pues bueno, sigue siendo una de las principales causas de muertes maternas en todo el mundo. No es exclusivo de nuestro país, no es exclusivo de Latinoamérica, no es exclusivo del dominado tercer mundo, sino también en mujeres del primer mundo se siguen muriendo de esto, de hemorragia obstétrica. Y vean cuando nos enfrentamos nosotros a la denominada hemorragia obstétrica mayor o crítica, es realmente cuando nos genera un dolor de cabeza saber cómo abordar a todas estas pacientes. Vean cómo aproximadamente cerca del 50% de las muertes maternas están asociadas o relacionadas con la hemorragia crítica en este escenario. Estadísticas de nuestro país, esto fue publicado en el 2013. Vean cómo la hemorragia obstétrica es el principal factor de mortalidad de nuestras mujeres, seguida de la enfermedad hipertensiva y que esto, como verán más adelante, casi van de la mano, ¿sí? Ya dejamos por atrás lo que es la infección puerperal, que no es de desmerecerse, y también la tromboembolia pulmonar, y por mucho nosotros debemos de enfocar casi todo nuestro expertise y esfuerzo cuando nos enfrentamos a una paciente con estas características. Sin lugar a duda, uno de lo que nos deja mucho, no que desear, pero sí nos deja deudas en cuanto a cómo caracterizamos nosotros la hemorragia en el embarazo, es esta denominación del anteparto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que es a partir de la semana 24 de la gestación y previo al parto, y esto que afortunadamente se llega a presentar en el 3-5% de los casos. La que nos mete en muchos problemas, sin lugar a dudas, sigue siendo la hemorragia posparto. ¿Cómo la clasificamos de manera didáctica? Menor de 500 a 1000 mililitros, esa la denominamos como tal una hemorragia menor. Esto se llega a presentar en el 18% de los embarazos y esto principalmente llega a ocurrir en aquellos embarazos que tienen resolución vía vaginal. Cuando nos enfrentamos a una hemorragia mayor, ¿esto qué quiere decir? Más de 1000 mililitros, esta igual tienes una subdivisión moderada de 1000 a 2000 mililitros y grave más de 2000 mililitros, se llega a presentar en el 4%, ¿sí?, de las resoluciones, principalmente por vía abdominal, por operación cesárea, o inclusive una pérdida mayor de 2500 y esto se llega a presentar en un número similar, 3%, de acuerdo a la fuente que ustedes lleguen a consultar. Sin embargo, esto realmente no nos dice nada. 1000 mililitros, 2000 mililitros, ya como nosotros hemos tenido oportunidad de ver en charlas que me precedieron, el factor más importante es determinar el tiempo en que se ha generado esta pérdida sanguínea. No es lo mismo que nosotros tengamos una pérdida sanguínea de 2000 mililitros en el transcurso de 24 horas a que tengamos esta pérdida de 2000 mililitros en 10 minutos. Esto sí realmente tiene una connotación muy importante y es donde nosotros debemos de reparar y enfocarnos a cómo vamos a describir esa pérdida hemática. Una clasificación que ya les mencionó previamente el doctor Ojino es precisamente esta y finalmente es la que nos va a permitir tomar decisiones puntuales y al momento en que se nos esté presentando esa contingencia. Sin lugar a dudas no nos vamos a esperar 24 horas, muchos de esos pacientes no se toman todo ese tiempo para tener esta pérdida hemática y por mucho la que nosotros siempre debemos de tener en mente y estimar es esta pérdida. Más de 150 mililitros por minuto, eso traduce que 10 minutos ya perdió 1500 mililitros esta paciente e indudablemente es el momento en que nosotros debemos de activar un código de emergencia para poder hacer contingencia a este grave problema que vamos a presentar, ya sea en la sala de expulsión, ya sea en la sala de quirófano o inclusive aquella paciente que ya salió, está en la sala de recuperación, inclusive en piso, que puede llegar a presentar este fenómeno. Todas las personas que estén involucradas en la atención y seguimiento en las primeras 24 horas de la mujer puérpera, debemos de tener conocimiento de todo esto para poderlo identificar y hacer frente a esta grave situación. Algo también muy importante que nos ha permitido y hemos aprendido de la hemorragia obstétrica es primero que nada anticiparla. Si nosotros tenemos bien conocidos cuáles son los factores de riesgo para que se nos pueda presentar un fenómeno de estas características, créame, vamos 5 pasos adelante para hacer frente a una contingencia de estas características. Si bien esta es una de las clasificaciones más difundidas, la de las 4T, y esta básicamente nos hace énfasis a poder identificar cuál es la causa, cuál es la etiología que está condicionando el sangrado en una mujer puérpera,
principalmente y por mucho, más del 40% de la hemorragia obstétrica está debida a atonía uterina, pero no es la única causa. Está el trauma, principalmente por laceración de todo lo que es el canal de parto, el resto de tejidos en lo que es en el útero, restos placentarios particularmente, o también en menos porcentaje lo que son alteraciones, ya sean congénitas o adquiridas en la cascada de la coagulación. ¿Sí? Afortunadamente, insisto, esto es de los menos casos y por mucho esto es de los principales fenómenos que nosotros debemos de tener siempre en cuenta y tratar de identificar casi de manera inmediata para poder hacer frente de manera objetiva y dirigida a qué le vamos a hacer frente. No únicamente es transfundirla, no únicamente son medicamentos para incrementar el tono uterino, sino que hay algunos otros factores que nosotros debemos de considerar. Esta tabla por mucho es de mi agrado en el entendido que si esto nosotros lo tenemos a la mano en todos aquellos que tenemos la oportunidad de manejar pacientes obstetras, identificamos por factores de riesgo, si ven cómo se va incrementando de manera exponencial el riesgo de presentar cada uno de estos fenómenos de acuerdo a la entidad. Si nosotros tenemos en mente todo eso y cuánto es el factor que va a incrementar de riesgo para desarrollar la hemorragia, créanme, no vamos a estar 5, como lo mencioné previamente, vamos a estar 10 pasos arriba o adelante de lo que es una contingencia de estas características. Cuando les presenté la gráfica en relación a cuáles son las principales causas de mortalidad materna en nuestro país, había hecho mención de la hemorragia obstétrica junto con la enfermedad hipertensiva del embarazo. Vean la mujer preeclámptica, el riesgo que se incrementa de presentar un sangrado, ¿sí? Y si a eso le agregamos a que pueda desarrollar atonía uterina, no nada más tenemos un factor de 5, sino de eso agreguele un 7 más. Entonces, son de las principales pacientes que indudablemente debemos de colocarle una bandera roja en la cabecera de su cama porque está latente el que pueda desarrollar una complicación de estas características y nos va a pasar por las análisis si no podemos identificar estos factores de riesgo y que lo pueda desarrollar y que nosotros tengamos el infortunio de identificarlo de manera tardía y es cuando nos vamos a enfrentar finalmente a desenlaces muy deleterios. No voy a ahondar mucho en el manejo que pues, yo creo que ya es del conocimiento de prácticamente todos nosotros y realmente creo que no es lo que venimos a escuchar, sino básicamente es cómo hacer frente a la hemorragia. Algo de lo que yo les recomiendo, una de las guías más completas, sin lugar a dudas, son las publicadas en el Reino Unido, las guías NICE en relación a la hemorragia obstétrica. Es un documento de casi 70 páginas que viene muy conciso en relación a cuáles son cada uno de los pasos con su grado de evidencia y fortaleza de las publicaciones en las que se basa la recomendación y que yo creo que todos aquellos que estamos involucrados en la atención de la paciente obstetra debemos tener conocimiento y básicamente tratar de tener todo lo que nos recomiendan en cuanto a fármacos o componentes sanguíneos a la mano para poder hacer frente a esta contingencia. Algo que mucho han sido enfáticos los ponentes que me han precedido es los famosos métodos de evaluación viscoelásticos en relación a cómo se está comportando la coagulopatía. En uno de los hospitales donde tengo la fortuna de laborar, nosotros tenemos dos equipos de tromboelastografía y sin lugar a dudas ha sido algo que ha marcado la diferencia de los últimos 5 años, sin lugar a duda, en cómo dirigimos nosotros la terapia de transfusión. Básicamente la tabla o la parte que nos compete en estos momentos es en relación a qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente requiere la paciente en ese momento en que nosotros transfundamos y, por ejemplo, de las partes que componen la curva de tromboelastografía, básicamente la que nos interesa para saber cómo vamos a manejar a esta paciente son los primeros 10 minutos que compete al desarrollo de la curva completa, que casi tarda 40 minutos en desarrollarlo en su totalidad. Básicamente, si nosotros tenemos alargamiento de este patrón que se llama R, nosotros sabemos que lo que va a requerir esta paciente es plasma. ¿Por qué? Porque lo que tiene deficiente son factores de la coagulación. Si tiene alteraciones en el MA, que es la amplitud de la curva, sabemos que el trastorno va relacionado en cuanto a la cantidad de plaquetas o la efectividad o actividad de las mismas. Podemos tener 100,000 plaquetas, sí, pero que no son viables, que no son funcionales y por eso también nos puede dar una amplitud reducida. Y también, básicamente, en esta parte que se denomina ángulo, sí tenemos deficiencia de lo que es el fibrinógeno y obviamente lo que nosotros debemos de transfundir de manera dirigida en este paciente serán crioprecipitados. Entonces, finalmente, esta tecnología que permite evaluar de una manera quizás más objetiva la cascada de la coagulación, ¿qué es lo que nos permite? Precisamente
precisamente eso, no hacer una transfusión a ciegas, sino hacer una transfusión dirigida, y obviamente esto va enfocado a 2 puntos. 1, optimizamos el poco o mucho recurso que nosotros tengamos disponible en nuestro hospital, y 2, no exponemos a riesgos innecesarios a las pacientes con una transfusión masiva, como es mucho de lo que se está proponiendo en cuanto a los protocolos para hacer contingencia a este escenario. Este artículo yo se los recomiendo si tienen la oportunidad de leerlo en su extensión. Es muy bueno porque ellos se encargaron de evaluar cuáles son las alteraciones, ¿sí?, en toda la cascada de la coagulación que acontece. Esto, si bien fue desarrollado en pacientes con trauma, más adelante les voy a presentar el que se hizo en el paciente obstetra y sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué es el principal factor que se degrada durante un evento de hemorragia masiva el fibrinógeno? Finalmente es, 1, va relacionado con la extensión del tejido lesionado. Recordemos que el detonante para toda la cascada de la coagulación es la exposición del factor tisular, y obviamente el fibrinógeno se va degradando por todo el fenómeno que ya nos platicó Oscar, el de tratando de hacer contingencia a la coagulopatía o a la hemorragia. El débil trombo que se va formando es el que entra en un estado de fibrinólisis, y por eso es que decae de manera significativa y de manera casi inmediata el nivel de fibrinógeno, y es una de las recomendaciones. Si nosotros nos vamos a cualquier departamento de urgencias y le preguntamos a cualquiera de los médicos que estén adscritos en ese escenario cuál es uno de los principales pruebas de coagulación que van a pedir, créanme, más del 60% les va a contestar que el TP, el INR o el TTPA, pocos se reparan en lo que es el fibrinógeno, y como ya lo hemos visto, es uno de los principales orquestadores para que realmente, 1, se reduzca la magnitud de la hemorragia, y 2, tengamos un menor requerimiento de transfusiones en estos pacientes. Algo muy importante en este escenario, vean cómo el estado de fibrinólisis es de manera crítica en aquellos pacientes que no hayan sido expuestos inclusive a lo que es la terapia de reanimación. Entonces no lo podemos atribuir a la dilución de estos factores, sino que basta y sobra la extensión que tiene la lesión del tejido para que acontezca todo este fenómeno. Y como les comentaba, esto no únicamente se desarrolló en los pacientes con trauma, esto fue traspolado al ambiente obstétrico, y vean cómo también un fibrinógeno bajo y un alargamiento de los tiempos de coagulación finalmente es el parteaguas para saber hacia dónde se va a dirigir una paciente que está desarrollando una hemorragia crítica como tal. Esto, si nosotros lo traspolamos a los números y el requerimiento transfusional, vean cómo aquellas pacientes que tienen un fibrinógeno normal, pues realmente ni siquiera requirieron una transfusión de algo. Aquellas que tuvieron un fibrinógeno por arriba de 300 miligramos por decilitro, vean cómo requirieron únicamente la transfusión de concentrados eritrocitarios, a diferencia de aquellas que tuvieron un fibrinógeno por debajo de este valor de 300, es transfusión de concentrados eritrocitarios aunado a lo que es el plasma fresco congelado. Si bien ustedes repararán en muchas de las publicaciones que hay al respecto, si no tenemos el recurso de crioprecipitados, bueno, nos conformaríamos al menos con que se transfundiera una cantidad suficiente de plasma fresco congelado, porque pues este también contiene fibrinógeno como tal. Aquí el encanto es saber qué cantidad de plasma fresco congelado nosotros debemos de transfundir en una paciente de estas características. Algo que también ha destacado, no únicamente en el escenario del paciente con traumatismo craneoencefálico o politrauma, es la administración del ácido tranexámico. Si bien el estudio parteaguas para determinar si es efectivo o no en una hemorragia crítica independientemente del escenario fue el estudio que les presentaron previamente, el famoso CRASH 2, este le secundó el estudio WOMAN, que básicamente lo que traspoló es aplicar el ácido tranexámico en el contexto de la hemorragia obstétrica, y los resultados ya fueron avalados, publicados y adoptados por las guías británicas en cuanto a la prevención y manejo de la hemorragia obstétrica, teniendo un grado de recomendación B suficiente. ¿Sí? Si vieron la tabla en donde poníamos los medicamentos que van a incrementar el tono uterino, hasta abajo de la lista viene anotado lo que es el ácido tranexámico. Basta y sobra una sola aplicación de 1 gramo de ácido tranexámico en los primeros 10 minutos en que nosotros identifiquemos un sangrado por arriba de los 500 mililitros para que, se reduzca de manera significativa el volumen de sangre que va a perder esta mujer, y también de manera secundaria la cantidad de componentes sanguíneos que va a requerir nosotros transfundamos para poderla optimizar y llevarla a buen término.
Esta publicación también es muy buena, se las recomiendo. Básicamente hace énfasis en cuanto a los protocolos de transfusión masiva, si bien esto por mucho o el grueso de los pacientes que fueron englobados en este estudio hacen énfasis en la hemorragia crítica por trauma. Vean, previo a un protocolo de transfusión masiva, lo que anteriormente era una transfusión convencional, esto que eran 4 o 6 concentrados eritrocitarios, antes de nosotros considerar apenas un concentrado o un paquete de plasma fresco congelado, a diferencia de lo que ya han expuesto, protocolos de una relación 1-1-1, 1-1-2 en relación también a las plaquetas, vean cómo se reduce de manera significativa la mortalidad cuando nosotros tenemos oportunidad de adoptar una estrategia de este tipo. Y algo más importante, no únicamente es necesario que tengamos en cuenta la relación 1-1-1, 1-1-2, la que ustedes prefieran. Aquí, como en el infarto agudo del miocardio, el tiempo es oro. En la mayoría de los bancos de sangre, no me dejarán mentir, si ustedes piden en estos momentos un plasma fresco congelado, si bien les van a tardar de 15 a 20 minutos en liberárselos. Si ustedes van a solicitar un concentrado eritrocitario, las pruebas globales para determinar las pruebas cruzadas en promedio tardan en algunos lugares hasta 2 horas, y esto para una paciente que está sangrando a 150 mililitros por minuto, creo que es demasiado tiempo para que nosotros dispongamos de ese recurso para poder hacer contingencia. En este estudio básicamente lo que se dedicaron a evaluar, y por eso denominaron esta parte como una resucitación agresiva, no fue únicamente la proporción. Si ustedes ven y toman en cuenta cuál fue la cantidad de concentrados concentrados eritrocitarios, plasma fresco congelado y plaquetas, pues realmente la cantidad fue casi exactamente la misma de todos estos productos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en estos estudios en cuanto a sobrevida, mortalidad y desarrollo de menores complicaciones relacionadas a disfunciones orgánicas? El tiempo en el que fue administrado cada uno de estos componentes. Hablando de concentrados eritrocitarios, vean cómo se redujo casi en un 50% la aplicación del primero. Hablando de plasma fresco congelado, al inicio del protocolo, 254 minutos para poderlo administrar versus 169 minutos. Y en las plaquetas, vean, 418 minutos versus 241. Esto fue lo que realmente hizo la diferencia. Y es lo que realmente quienes hemos tenido la oportunidad de ir adecuando nuestros protocolos y procesos de atención y hacer frente a una contingencia de estas características, de verdad tiene unos resultados muy gratificantes y que no se van a arrepentir. Cuando nosotros hablamos de hemorragia obstétrica, pues bueno, siempre debemos de tener también este protocolo o este algoritmo en mente. ¿Por qué? Porque necesitamos activar un protocolo, ¿sí? Es no únicamente la gente que está dentro del quirófano haciendo contingencia o frente con la paciente, no estamos hablando de manera exclusiva del anestesiólogo, del obstetra, sino también la gente que se encuentra fuera del quirófano, enfáticamente en los bancos de sangre. No es permisible que actualmente tengamos tiempos de dilación en cuanto a la administración de estos componentes, este recurso que finalmente va a ser la terapia salvavidas en un contexto de estas características, ¿sí? Al momento en que se active un protocolo de esto, hagan en cuenta que están bolseando una clave alfa. Todo mundo se para y todo el esfuerzo en cuanto a recursos humanos y de componentes deben de estar destinados a hacer frente a esta lamentable catástrofe, que es una hemorragia crítica y más en una paciente obstetra. Todo el equipo debe de estar encaminado a hacer ese recurso. Y este protocolo que nos dice, pues bueno, si nosotros tenemos una paciente que esté hemodinámicamente estable, sin recurso de vasopresor, pues bueno, le podemos dar aquí, para veces de ejemplo, es un código 3. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, podemos esperar a que se completen las pruebas cruzadas para que tengamos la famosa sangre segura. Si tenemos ya el uso de vasopresores, le corresponde un código 2 y esos son sin pruebas de compatibilidad idénticos, o inclusive lo que son las famosas pruebas rápidas que tardan menos de 10 minutos para poderlas proporcionar. Y si tenemos una paciente con inestabilidad hemodinámica pese al recurso farmacológico de vasopresores, le corresponde un código 1. ¿Esto qué es? Básicamente, con que tengamos identificado el grupo, sin pruebas cruzadas es factible poderlo administrar. Siempre, algo que debe de prevalecer en nuestra mente, primero que nada, cuáles son los grupos que nosotros podemos administrar, ya sea de concentrado eritrocitario o del plasma fresco congelado o concentrado plaquetario, para cuando tengamos una contingencia de estas características. Y básicamente esta es la compatibilidad de grupo y créanme, no tendrán ningún problema cuando se hace en ese sentido. ¿A qué me refiero con el tiempo?
tiempo, vean lo que tarda en administrar. Si nosotros estamos en un hospital, en la mayoría de tercer nivel, que casi son exclusivos los que cuentan con sangre O negativo de 2 a 6 unidades, ese es el tiempo que deberían tardar en poderlos administrar para hacer frente a una contingencia de esto. La realidad, al menos en nuestro país, lamentablemente todavía dista mucho de completar estos tiempos. Si nosotros pedimos pruebas, las famosas pruebas rápidas, entre 10 a 15 minutos, pruebas completas, 60, y si tenemos que identificar algún tipo de anticuerpo específico en la paciente a transfundir, vean, son más de 90 minutos. Entonces, realmente hay pacientes que no tienen tanto tiempo para poder hacer frente a ello. Y algo muy importante, y como les ha comentado yo el doctor Fiogino, el doctor Oscar, esto es siempre algo que debemos de considerar, siempre. La pérdida de sangre, el volumen, debe de ser la reposición en relación o equivalente al tiempo en que la esté perdiendo, ¿sí? Una paciente que está sangrando 1500 mililitros en 10 minutos, no nos podemos dar el tiempo, no, pues pásale un concentrado eritrocitario en 2 horas, para nada, ¿sí? Son pacientes que si te podemos colocarles catéteres de alto flujo, se los va a agradecer. Indiscutiblemente tener 2 vías periféricas gruesas para poder transfundir sangre en volumen a requerimiento, eso es realmente lo que va a hacer la diferencia. ¿A qué se refería Oscar en cuanto a por qué es mejor un concentrado, ya sea el concentrado de complejo protrombínico, porque el concentrado de fibrinógeno versus los que son los componentes sanguíneos, llámese crioprecipitados o plasma fresco congelado? Precisamente a esto. Este estudio también, si tienen la oportunidad de leerlo en extenso, verán que la relevancia que va a tener en cómo nosotros debemos normar nuestra estrategia de reanimación de una paciente de estas características. En este estudio básicamente se enfocaron a determinar la actividad de los factores de la coagulación en un plasma fresco recién empaquetado, menos de 24 horas, esta es la actividad que tiene, cercana al 60%, versus a un plasma fresco congelado que lleva más de 5 días almacenado. Vean cómo decae la efectividad de los factores de la coagulación conforme va envejeciendo este plasma fresco congelado precisamente en refrigerador. ¿Qué es lo que nos garantiza un concentrado de complejo protrombínico? ¿Qué nos garantiza un concentrado de fibrinógeno? Precisamente que estén al 100% activos todos estos factores. Y es por ello es que se ha marcado una diferencia significativa en este contexto. Sí, de manera enfática, el hecho de tener el recurso a la mano, si yo lo quiero poner en este momento yo lo voy a aplicar, no le tengo que hablar absolutamente a nadie para que 10, 15, 30 minutos, si bien me va, me puedan administrar ese recurso. Esto lo tengo en la mano y sé que me va a garantizar una efectividad del 100%. Esa es parte de lo relevante de este recurso. Algo también muy importante, el previo fue en relación a los factores de la coagulación, este es en relación al concentrado de fibrinógeno, el resultado es más o menos similar. El tener un liofilizado garantiza la efectividad del recurso, de lo que nosotros realmente pretendemos. El que nosotros transfundamos ya un plasma o un crioprecipitado envejecido, ¿qué cantidad o qué porcentaje de actividad va a tener? Es desconocido. Nadie se los va a poder decir, no, sí, ¿sabes qué? Este está al 60%, este está al 30%, parece que al 10% es un valor impreciso, a diferencia de los liofilizados. Finalmente, para concluir, el algoritmo de cómo hacer la contingencia. Tenemos identificados factores de riesgo, sí, a la paciente hay que etiquetarla, sí, como una paciente que potencialmente va a desarrollar una hemorragia y potencialmente una hemorragia obstétrica crítica. ¿Qué debemos hacer? Primero que nada, tener pruebas de coagulación completas, tener concentrados eritrocitarios disponibles cruzados ya para hacer una contingencia. Si nosotros prevemos, y por eso les decía que no son 5, sino hasta 10 pasos adelante de un riesgo de estas características, es precisamente tener identificados todos estos factores de riesgo para que nosotros podamos realizar todo ello. Si nos estamos enfrentando a una hemorragia crítica, pues básicamente es esto, en lo que ustedes están esperando las pruebas globales de coagulación, si no disponen de monitoreo viscoelástico, el que nosotros tardemos más de 20 minutos, 30 minutos en obtener el resultado de las pruebas globales de la coagulación y una biometría hemática completa y la paciente sigue sangrando a un ritmo de 150 mililitros por minuto, no lo duden, transfúndanla, ¿sí? Realmente ya el recurso que nosotros tenemos en cuanto a la administración de cristaloide cada vez está siendo más restrictivo. El estar infundiendo cristaloides sobremanera no es un impacto en cuanto a la dilución de los factores de la coagulación. Ya se los demostró Oscar en un esquema muy didáctico. El simple hecho de estar infundiendo cristaloides en un alto volumen y en un corto periodo de tiempo, ¿qué es lo que va a generar? Degradación de glicocálix, alteraciones del endotelio, expresión de factores o receptores para que finalmente se complete la cascada de inflamación
y haga mucha lesión endotelial y lo que le pongan. Si ya está establecido ese fenómeno, créanme, el resultado va a ser muy adverso, muchas disfunciones orgánicas que inclusive potencialmente le pueda causar a la vida a la paciente. Es por ello que hablando de hemorragia obstétrica, el volumen de cristaloides a infundir no debe de sobrepasar los 3.000 mililitros. Si tenemos como segunda opción coloide, este no debe de ser más de 1.500 mililitros. Y ojo, aquí están también prohibidos los hidroxietilalmidones, por lo que ya hemos comentado. Alteraciones en la coagulación, el potencial de generar lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, por ello, si tienen algún coloide, puede ser albúmina, puede ser una gelatina, pero no hidroxietilalmidones. Si está sangrando, no tenemos las pruebas globales de coagulación, no lo duden, tienen que pasarle plasma fresco congelado. ¿En qué volumen? De 15 a 20 mililitros, que en una paciente de 70 kilogramos esto va a equivaler casi a 1.000 mililitros de plasma fresco congelados. No es uno, no es dos, son 4 plasmas frescos congelados, así en agudo, lo que deben de transfundir ustedes, aunado a iniciar la transfusión de concentrado eritrocitario. Si este sangrado persiste, no lo duden, en los primeros 10 minutos, si tienen una hemorragia de estas características, apliquen ácido tranexámico. 1 gramo de ácido tranexámico pasado por vía intravenosa en 10 minutos hace la diferencia de todo esto. Si tienen el recurso de los crioprecipitados, igual. El ácido tranexámico, ¿con qué actúa o sobre qué actúa? Sobre el fibrinógeno, para crear trombina, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitan darle? Fibrinógeno a esta paciente. El punto de corte de fibrinógeno en la paciente obstetra es de 250. Si es menor de 250, no lo duden, pasen crioprecipitados. Un pool de 10, si tienen un pool de 20 o 2 pool de 10, la paciente se los agradecerá. Y créanme que el desenlace que tendrán va a ser muy gratificante, muy satisfactorio. Menos morbilidad, menos mortalidad. Hemos tenido oportunidad pacientes que en 48 horas, créanme, están fuera de las unidades de cuidados intensivos sin ningún tipo de disfunción orgánica y pues bueno, siguiendo siendo felices mamás, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿con qué concluyo? Citando a Sun Tzu, siempre me ha gustado esto, el arte de la guerra. Definitivamente nosotros debemos de conocer perfectamente a nuestro enemigo. Ya tenemos caracterizada la fisiopatogenia de la hemorragia crítica en todos los escenarios. Ya tenemos identificado los factores para que una paciente obstetra desarrolle una hemorragia crítica. Ya sabemos cómo actúan cada uno del recurso farmacológico o cuáles deberían ser las estrategias de transfusión, hablando de componentes sanguíneos. Básicamente lo que debemos de hacer es afianzar los protocolos en cada uno de los lugares de trabajo y de verdad el resultado será muy gratificante. Por mi parte es todo. Les doy muchas gracias. Las excelentes pláticas de nuestros 3 ponentes. Un aplauso fuerte para ellos nuevamente. Y a continuación vamos a las preguntas. ¿Alguna pregunta que tenga el público? Doctor, adelante. Si existe algún protocolo que estudie, ya vimos lo de la relación 1-1, 1-1-2, pero que lo compare contra sangre entera. Esa es una pregunta. Y la otra de las estrategias farmacológicas, si en el sangrado masivo tal vez tenga algún papel o no, etamcilato. En cuanto a los protocolos de sangre entera, por supuesto, existen. De hecho, la recomendación es que la transfusión debería ser con sangre entera. Si usted tiene la oportunidad de leer todas las publicaciones del Hospital Parkland en Galveston, que es un hospital donde reciben un buen número de pacientes obstetras, lo que ellos transfunden es sangre entera. Desafortunadamente, en muchos países no es permisible el banco de sangre entera porque la vigencia de la sangre entera almacenada es muy corta. Y muchos consideran que el no fraccionar la sangre para poder tener sus diversos componentes resultaría a veces un desperdicio y no ver beneficiados a muchas personas o desestimar lo que un paciente ya donó. Por eso es que al menos en nuestro país está legislado en que se fraccione la sangre. Realmente no hay hospitales que tengan la infraestructura necesaria para poder hacer una transfusión de sangre entera. Mucho de lo que hay en trauma, por ejemplo, la experiencia Irak, Afganistán, fue con sangre entera. Por eso la transfusión en relación 1-1-1-1-1-2 es tratar de reconstituir un símil de sangre entera. Por eso es que están basados esos protocolos de esta característica. De tamcilato realmente la evidencia es extremadamente débil. Si usted tiene oportunidad de leer tanto para trauma y más en la paciente obstetra, ni siquiera se recomienda. Muchas gracias, doctor. La doctora Rocío Alcántara menciona del ácido aminocaproico que si hay más riesgo de que haga más trombosis su paciente o caiga en el otro extremo. ¿Alguien gusta?
De hecho, como les decía, es muchísimo menos el riesgo porque incluso es menos caproico, es muchísimo menor, pero también el beneficio clínico en los escenarios clínicos en los que estábamos platicando, realmente siempre se le va a dar preferencia al ácido tranexámico, aunque el riesgo sea un poquito mayor. Y bueno, pero si no hay otra opción, el epsilon aminocaproico queda como un antifirinolítico a utilizar. Muy bien. Vamos, la pregunta del doctor Reyes, ¿cuál sería el antitrombolítico ideal en el momento, en el momento ideal para indicarlo? Antitrombolítico, es más bien, pues él le menciona que ¿cuál recomiendan ustedes el antifibrinolítico que sea más recomendable? Pues el ácido tranexámico. Ácido tranexámico. Todas las recomendaciones van en el ácido tranexámico y, por ejemplo, en el paciente con trauma, es arribando en el ámbito hospitalario, en ese momento se debe de aplicar, si es que no ha superado las 3 horas, hablando de trauma. Y en la mujer obstetra, en cuanto está identificado un sangrado mayor de 500 mililitros, en ese momento es el tiempo cero idóneo para poderlo infundir. Una sola aplicación, 1 gramo en los primeros 10 minutos, y con eso basta y sobra. Es única aplicación la que se hace en ese escenario. Gracias, doctor. El doctor Reyes, pregunta, el doctor Martínez, en cirugía de escoliosis, ¿recomiendan el ácido tranexámico y a qué dosis? Bueno, es una pregunta muy específica de una población totalmente diferente a lo que habíamos estado abordando, pero yo creo que, como hemos mencionado, se tiene que individualizar dependiendo de las características del paciente desde el punto de vista clínico, laboratorial y de las pruebas por esta trombolastografía, si es que se tienen, ¿no? Pero creo que habría que hacer eso, ¿no? De alguna manera, dependiendo de las características del paciente, determinar si es factible o no ponerle algún tipo de estas intervenciones. Por ejemplo, dentro de los escenarios quirúrgicos donde más se ha estudiado, por ejemplo, es en el paciente quemado, paciente al que va a hacer una excisión tangencial que sabemos que va a sangrar, es donde tiene una de las principales indicaciones para utilizar el ácido tranexámico en el preoperatorio o en el transquirúrgico. Si nosotros sabemos que ese paciente, por todo lo que tiene de la cascada de inflamación, alteraciones en las pruebas de coagulación, es de los pocos escenarios que hasta el momento hay una evidencia sólida en saber en qué momento o cómo utilizarlo. En otro tipo de escenarios, la verdad, en escoliosis yo no he tenido la oportunidad de leer al respecto, pero pues no dudo que pueda haber algún estudio por ahí, ¿no? Bueno, solamente me gustaría incrementar, a lo mejor para dejar un poquito más clara la idea, creo que nosotros nos basamos ahorita gran parte de la hemorragia masiva secundaria a trauma, pero entendemos que en el ámbito perioperatorio puede haber hemorragias masivas asociadas a la cirugía. O sea, se puede, digamos, ubicar el mismo escenario, o sea, podemos utilizar las mismas estrategias, de hecho hay que pensar en la misma escala de oportunidades terapéuticas porque es hemorragia masiva, aunque sea perioperatoria de una cirugía controlada, que supongo que es a donde iba orientada lo de la pregunta de escoliosis. Sí, bueno, y no olvidar también de inicio, como ustedes mencionaron sobre los cristaloides, si es respondedor o no de volumen. Bueno, obviamente en una hemorragia masiva pues es un poquito pues menos práctico hacerlo, sin embargo, bueno, también las guías de Bélarica lo mencionan, que hay en una hemorragia masiva pues los respondedores y de inicio como ustedes mencionaban. Y muchas felicitaciones por parte de En Línea a los 3 ponentes, excelentes pláticas. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. No sé si gustan mencionar algo más. Pues es un honor para que nos hayan acompañado, son excelentes pláticas. Un aplauso. Es así como damos por concluida nuestra sesión correspondiente al mes de octubre y no irnos sin invitarlos a que nos acompañen el próximo 6 de noviembre, donde hablaremos también un tema apasionante e interesante, tratamiento inicial del paciente con quemaduras. Los esperamos en presencial y en línea. Y que sigamos bien todos. Muchas gracias y buenas noches.